Estos los encontramos en el capítulo 26 y capítulo 27 de San Mateo. Ahí en esos 12 capítulos, el personaje principal de la historia es nuestro Señor Jesucristo. Y como es el Señor Jesucristo, domina la historia, lo leemos y estamos muy concentrados en el Señor Jesucristo, que lógicamente se pierden estos dos personajes. Narra los eventos del arresto, de la ejecución en la cruz y de la muerte del Señor Jesucristo. Existe mucha luz en este pasaje del Señor Jesucristo y fácilmente lo podemos perder. Estos dos hombres son los caracteres secundarios de la historia. En este capítulo, Jesús y estos dos hombres. Usted conoce bien a estos dos hombres. Tenemos la oportunidad, hermanos, estos dos hombres tuvieron la oportunidad que jamás se le dio a un ser humano, ni se le ha dado a un ser humano. Ambos fueron llamados personalmente por Jesús. Ambos contestaron a este llamado, lo siguieron todos los días, todas las horas, por 24 horas, 7 días a la semana, durante 3 años. Ambos declararon personalmente y públicamente su devoción al Señor Jesús. Ambos fueron estrechados y entrenados principalmente y personalmente por Jesús para el ministerio. Es algo inigualable, ser entrenado por el mismo Jesús para el ministerio. Ambos fueron estudiantes de Jesús. Estando en esa aula, hermanos, del discipulado, todo el día, toda la noche, durante 3 años. Ambos fueron entrenados para el ministerio. Ambos fueron instruidos por Jesús, que es el maestro más sublime, el maestro más perfecto, el maestro, hermanos, más codiciable que jamás haya caminado sobre la tierra. Estos hombres fueron entrenados por él. Fueron enseñados de una manera que pudieran entender. Aunque eran palabras profundas y ocultas para el mundo, estos fueron entrenados académicamente, con proporciones y preceptos. Fueron enseñados con un ejemplo para que conociesen ellos la palabra de Dios, para entender las Escrituras. Fueron instruidos para tener una vista divina en el mundo. Fueron instruidos para saber cómo responder, cómo atender a la verdad de Dios, cómo vivir en obediencia. Ambos hombres vieron los milagros de Jesús cada día a través de la duración de su ministerio. Vieron el poder del Señor sobre los demonios, los dos. Vieron el poder del Señor Jesucristo sobre las enfermedades. Vieron el poder del Señor Jesucristo sobre la muerte. Vieron el poder del Señor Jesucristo sobre la naturaleza. Vieron el poder del Señor Jesucristo en su inteligencia al responder, cuando el Señor respondía sabiamente a sus enemigos que querían atraparlo en alguna palabra. Vieron, hermanos, la maestría que tenía el Señor Jesús en la lengua. Vieron que Él hablaba verdad siempre y que su pensamiento, hermanos, era inigualable. Los dos se dieron cuenta de la clase y el tipo de maestro que tenían. Ambos escucharon al Señor Jesús a contestar cada pregunta profunda que jamás alguien había preguntado. Contestaba el Señor bíblica y teológicamente lo que le preguntaban. Sin duda oyeron al Señor Jesús contestar todas estas preguntas, hermanos, y en cada respuesta el Señor, ¿verdad?, enseñaba su verdad y su soberanía.
respondía de tal manera que la gente se sorprendía de las respuestas que él daba. Ambos fueron confrontados con su pecado diariamente. Ambos supieron que eran hombres caídos como toda la humanidad y que necesitaban de la salvación del Señor Jesucristo. Ambos entendieron que Jesús vino a proclamar buenas nuevas a pecadores. Ambos recibieron y usaron el poder divino sobre los demonios. Los dos tuvieron poder divino sobre los demonios. Eventualmente ambos fueron enviados a predicar. Ambos se convirtieron en predicadores. Aleluya. Y anunciaban que Jesús era el Mesías, es el Mesías, el Salvador. Anunciaron que Jesús es el Rey, el Hijo de Dios. Compartieron esas experiencias hermosas durante 3 años. Estuvieron expuestos al Señor Jesús en la misma forma y en las mismas experiencias, el mismo tiempo, los dos. Ambos eran pecadores y lo sabían. Ambos sintieron culpa por su pecado. Ambos fueron tomados por Satanás para efectuar la causa de Satanás en contra de Jesús. Al final, ambos traicionaron públicamente, violentamente, fuertemente, abiertamente al Señor. Lo negaron, lo traicionaron y lo hicieron al final de estos 3 años, justo antes de su crucifixión. Como resultado, ambos estaban tristes, sentían culpa, ambos agonizaron por su traición, los dos se sintieron muy tristes. Uno de ellos agonizó tanto que se suicidó, el otro agonizó tanto que se arrepintió. 2 hombres cuyas vidas estaban lado a lado, vivieron juntos durante 3 años en la presencia del Señor Jesús. Uno de ellos, a pesar de la maldad de su traición, es considerado tan honorable y que todos conocemos a alguien que lleva su nombre. La gente lo ama, la gente lo respeta, el mundo cristiano lo tiene en buena estima. Su nombre es Pedro. La palabra no significa gran cosa, una piedra. El otro hombre es considerado tan deshonorable. El otro traidor es tan indeseable que nadie tiene su nombre. Usted no conoce a nadie con ese nombre. Ni siquiera a los perros les ponen ese nombre. Es odiado, es rechazado. Su nombre es Judas. Su nombre significa elogiado. Un nombre muy elevado para alguien tan deshonorable. Uno de esos hombres, nosotros los cristianos lo vamos a conocer porque Él está en el cielo. El otro, aquellos que rechazan a Cristo, tal vez lo conozcan porque está en el infierno. Uno terminó su vida muerto en suicidio, en una muerte terrible y deshonrosa. Uno terminó su vida como un santo, crucificado al revés, pero eternamente bendecido. Aleluya. 2 hombres, hermanos, con vidas paralelas, por 3 años viviendo en la gloria del Hijo de Dios, terminaron tan separados el uno del otro. Uno en el cielo, el otro en el infierno. Uno honrado en el cielo, el otro deshonrado en el infierno. Ambos tuvieron la misma experiencia con Jesucristo. Vidas similares, pero destinos distintos. 2 destinos
distintos. ¿Qué hizo la diferencia, hermanos? ¿Por qué Judas terminó en el infierno y Pedro en el cielo? La respuesta es la visión o la actitud que tuvieron ellos para el Señor Jesús. La manera en que lo vieron a Jesús. La salvación no es por obras. Ellos hicieron las mismas obras. Tenían el mismo poder para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Los dos. No es por conocimiento tampoco. Ambos supieron lo mismo. 3 años siendo instruidos por Jesús. Quisiera que el Señor me estuviera un día, ¿verdad? Lo hace a través de su palabra. Básicamente, hermanos, lo que importa es la actitud de las personas que tienen hacia el Señor Jesús. Simplemente Pedro amaba a Jesús, Judas odiaba a Jesús. Hoy en las iglesias están llenas de Pedros y de Judas, o Judases. Todos escuchan los mismos mensajes, todos escuchamos la misma doctrina, escuchamos las mismas explicaciones, tenemos la misma experiencia espiritual en la adoración, vemos la misma gracia divina en los hermanos, vemos el mismo poder del Señor en las vidas de las gentes, servimos juntos al Señor, adoramos juntos, evangelizamos juntos, pero el destino terminamos en 2 diferentes lugares. Es como el Señor mencionó el trigo y la cizaña. Uno termina en el alfolí y el otro termina siendo quemado, y crecieron juntos. Aquí en estos capítulos que les mencioné, Mateo 26 y Mateo 27, vemos estas vidas y vamos a mencionarlas rápidamente. La historia, ¿verdad? Acontece que al principio del capítulo 26 dice que Jesús acabó su predicación en el gran cenáculo y terminando todas estas palabras dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se hace la Pascua y el Hijo del Hombre es entregado para ser crucificado, dando a entender que Jesús es el último cordero que fue, hermanos, sacrificado en la Pascua. Jesús hablaba de su muerte desde el capítulo 16. Ya les estaba el Señor anunciando que Él iba a morir. Tal vez sus discípulos no lo percibieron al principio. Les dice: los príncipes de los sacerdotes y de los escribas y los ancianos del pueblo planeaban ya su captura para matarlo. En el versículo 6 dice que una mujer derramó ungüento sobre la cabeza de Jesús y los discípulos dijeron que esto era un desperdicio. Podía venderse a los pobres. Es algo que suena muy noble, ¿verdad? Parece una obra noble. Oh, podemos darlo a los pobres. En el Evangelio de San Juan 12:4 nos dice que fue Judas el que dijo esto. El Señor Jesús dijo: no he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo. Juan 6:70. Es la primera revelación, hermanos, del corazón de Judas. Y hasta ahorita no había sospechas de él. A él no le importaban los pobres. Él llevaba la bolsa del dinero. Uno de los evangelios dice que llevaba en la bolsa. Judas veía a Jesús porque quería poder, quería dinero, era avaro. Él vio a Jesús como una buena oportunidad para tener sus propios propósitos. Y hoy lo vemos muy claro en estos días.
¿Cuántos ministros no hay así? En este versículo 12 dice, este ungüento sobre mi cuerpo es echado para sepultarme. Les decía que Jesús iba a morir. Jesús está hablando de su muerte, del sepulcro. No está hablando de reino ni de dominio. Judas, hermanos, deseó que eso se vendiera para echarlo en su bolsa, como él llevaba la bolsa. Y él ya sabía que iba a entregar al Señor, ya sabía que él se iba a ir, iba a dejar de ser de esos discípulos. Quería por lo menos recuperar algo del tiempo que él había desperdiciado. Para él, esos 3 años eran un desperdicio de tiempo. Dijeron, tanto esfuerzo para que ahorita muerto. En el versículo 14 y 15, Judas fue a los príncipes de los sacerdotes y dijo, ¿qué me daréis y yo os lo entregaré? Ellos le ofrecieron 30 piezas de plata, según Éxodo 21:32, es el precio de un esclavo. El versículo 21 dice, y comiendo ellos, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. En un grupo de 12, es impresionante, hermanos, que haya un traidor. A lo mejor en una iglesia de 100 no nos sorprendería tanto. Pero un grupo de 12, todos sospechaban de sí mismos. Y empezaron a decir, Señor, ¿seré yo? Inocentemente, ¿verdad? Todos. Y Judas, siguiendo con su hipocresía, dijo también, Señor, ¿seré yo? Sabiendo que él era. Seguía con su hipocresía. Como todos dijeron, Señor, ¿seré yo? También él dijo, ¿verdad? Señor, ¿seré yo? ¿Soy yo, maestro? Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y hasta la última hora fue revelado, expuesto como el traidor. San Juan dice que Satanás entró en Judas y Jesús le dijo, vete, Judas, haz lo que has de hacer. Y él se fue. Entonces comió la Pascua con sus discípulos. Dice el versículo 30 que cantaron el himno y salieron al monte de los olivos. Salieron a orar. Jesús está orando solo. Continúa la historia de Judas hasta el versículo 45. Dice que fue a hacer su trato con los príncipes de los sacerdotes. Jesús está en el Getsemaní. 3 veces el Señor oró. ¿Y sus discípulos qué estaban haciendo? Durmiendo. En vez de orar. En el versículo 45 dijo, dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. En el versículo 47 vino con un grupo grande, con espadas y palos, y Judas les dio la señal, al que yo besare, aquel es, prenderle. Judas llegó y le dijo, salve, maestro, y le besó. Empezó a besar al Señor. El versículo 57 dice que llevado a Caifás, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a muerte. Al final, el versículo 61, 2 testigos falsos diciendo, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y 3 días reedificarlo. Versículos 63, 64, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, tú lo has dicho. Y desde ahora os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y que viene en las nubes del cielo. Entonces el pontífice rasgó sus vestidos, dijo, oímos su blasfemia. El versículo 66, Jesús es culpado, condenado a muerte. Le escupieron en el rostro, le dieron de bofetadas, lo golpeaban y le decían,
tú, Cristo, profetízanos, ¿quién es el que te ha herido? Esto es lo que Judas hizo con Jesús. Mateo 27, 2, le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, presidente. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando la sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué se nos da a nosotros? Viéraslo tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, partióse y fue y se ahorcó. Y los príncipes de los sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de los dones, porque es precio de sangre. ¿Sí? Judas era codicioso, materialista, amador de torpes ganancias, mundanal, lleno de avaricia, de riquezas, deseando riquezas, deseaba popularidad, y frustrado, como no lo pudo obtener, se ahorcó, se suicidó. Su corazón, hermanos, estaba tan desviado por estas cosas materiales, por la popularidad, por las riquezas, por la avaricia, que no pudo ver la gloria de Dios en Cristo. O sea, estaba él con Jesucristo. Y vean qué tanto desvían las cosas materiales a la gente, aunque tengan a Jesús ahí presente. Su corazón se descuidó y terminó en el infierno, hermanos. Un desperdicio. Un desperdicio. Ahora vamos a volver otra vez al capítulo 26 y hablar del otro hombre, de Pedro. Mateo 26, 31. Dice el Señor: todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche. A Pedro le dijo: van a tropezar esta noche. Zacarías 13, verá citada esta palabra ahí en Zacarías 13, 7. Dice: levanta tu espada sobre el pastor y sobre el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y se derramarán las ovejas, mas tornaré mi mano sobre los chiquitos. Era un tropiezo temporal. Dijo: todos seréis escandalizados en mí esta noche. No, hermanos, como Judas, sino un tropiezo temporal. Pedro se muestra, hermanos, confiado en el versículo 33 y dijo: aunque todos tropiecen o aunque todos sean escandalizados, yo no. Y Jesús le dice: me negarás, Pedro, me negarás, vas a tropezar, vas a flaquear. Aunque tenga que morir, no te negaré. Y noten en el versículo 35, dice que todos los discípulos dijeron lo mismo. El mismo Pedro que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El mismo Pedro que dijo: no vas a morir, Señor. Y que Jesús le dijo: vete de mí, Satanás. Pedro, hermanos, con las mejores enseñanzas, con los mejores conocimientos teológicos, bíblicos que alguien pudo tener, con las mejores experiencias que alguien pudo tener, Jesús le dijo: vas a fallar dramáticamente, te vas a avergonzar de mí, me vas a negar, me vas a traicionar. Dice en el versículo 69 que una criada le dijo: tú con Jesús el Galileo estabas, cuando ya lo tenían preso. Versículo 70, hermanos: mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices.
quiso salir a la puerta, lo vio otra mujer que estaba ahí y le dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús Nazareno, y negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. No es cosa simple, ¿verdad, hermanos? Pedro diciendo, no conozco al hombre. Pedro está ahí mintiendo. Y aparte jurando, hermano. Sabe que él está mintiendo y con juramento dijo, no lo conozco. El versículo 73, otros llegaron y dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu habla te hace manifiesto. Y Pedro comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y entonces el gallo cantó. Pedro traicionó al Señor 3 veces, en 3 lugares distintos, 3 personas distintas, públicamente. Judas no pudo, hermanos, con la culpa que lo redarguía y se mató a sí mismo. Pedro hizo lo mismo, hizo exactamente lo mismo que Judas. Aunque no lo hizo por dinero, pero lo hizo y se mató, ¿no? Lo que hizo Pedro es como decir, ese no es el Cristo, ese no es el Mesías, no es el Hijo de Dios. Es lo que hizo Pedro. Entonces se acordó Pedro de las palabras de Jesús que le dijo, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliéndose lloró amargamente. Amén. Ahora, hermanos, importante, algo pasó mientras Pedro negaba al Señor. Algo pasó ahí. Y en Lucas nos cuenta qué pasó. 22:61. Mientras Pedro estaba negando al Señor, dice que Jesús volteó a mirar a Pedro. Qué diferencia, hermanos. Cuando Judas lo entregó en el Getsemaní estaba oscuro. Judas llegó y lo besó, pero nunca hubo un contacto de ojos. Lo hizo con hipocresía. Cuando Pedro se encontró con la mirada de Jesús, se desgarró su corazón, le pesó su corazón. Lloró con lágrimas genuinas de arrepentimiento. El mismo pecado, hermanos, el mismo pecado. La diferencia es cómo miraron a Cristo estos 2 hombres, cómo respondieron al llamado de Cristo. Para Pedro, esta mirada de Jesús lo llevó al arrepentimiento. La visión que tenía él de Cristo lo llevó al arrepentimiento genuino. La diferencia es que Pedro amaba a Jesús. Judas lo vio como una oportunidad para sobresalir y terminó suicidándose, frustrado y en el infierno. Pero Pedro amaba a Jesús, hermanos. Para culminar, Juan 21:15 dice que después de la resurrección, en un desayuno que tuvo Jesús con sus discípulos, ahí en el lago, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? No es muy complicado, hermanos. Es simple. Esa es siempre la pregunta. Para nosotros el significado de ser cristianos es amar a Jesús. Aleluya. Amén. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Pedro sabía que Jesús sabía que lo amaba.
Sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que yo te amo. El corazón de Pedro no está escondido de los ojos de Jesús. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? La pregunta 2 veces. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y número 3, Pedro, ¿me amas? ¿Realmente me amas? Pedro se entristeció, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes mi corazón, tú sabes que yo te amo, apacienta mis ovejas. La diferencia de Pedro, hermanos, y de Judas fue el amor para Cristo. Haz tu trabajo, Pedro, cumple tu trabajo, apacienta mis ovejas. Ahora la pregunta para ti, hermano, la pregunta para mí, ¿cuál es tu mirada al Señor? ¿Para qué eres cristiano? ¿Cuál es el propósito de que tú estás buscando al Señor? Para muchos ministros, ¿cuál es el propósito por el cual son ministros? ¿Por qué eres ayudador en una iglesia? ¿Por qué quieres colaborar en una iglesia? ¿Cuál es el propósito? Conociendo a estos 2 hombres, la respuesta que tú tengas en tu corazón es la que te va a llevar al cielo o la que te va a llevar al infierno. Pedro fue un traidor. Pedro hablaba mucho. ¿Por qué traicionó Pedro a Jesús? Pedro hablaba mucho, hermanos. ¿Y qué hacía poco? Oraba poco. ¿Sí se dan cuenta? Reaccionaba muy rápido Pedro. Cuando vinieron a arrestar a Jesús, sacó una espada. Iba muy rápido, quiso correr, se acercó mucho, pero la gracia de Cristo estaba trabajando en Pedro, hermanos, en la vida de Pedro, porque Pedro amaba a Jesús. Primera de Juan 4:19 dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y luego un texto bien, hermanos, fuerte. 1 Corintios 16:22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito, o sea, vaya hacia el infierno. ¿Ve que es importante servir a Dios porque lo amamos? Ahora solo ve tu corazón, hermano, y responde esta sola pregunta. Cada uno de nosotros debemos ver nuestro corazón. Yo debo ver mi corazón. Y yo mismo responderme, ¿amo al Señor Jesucristo? Porque es la pregunta que nos hace el Señor. Pedro, ¿me amas? Y si me amas, haz tu trabajo. Apacienta mis corderos, mis ovejas. San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, algunas preguntas, hermanos, para nosotros. Con mucho amor, con mucha humildad. ¿Deseas ser exaltado tú o deseas exaltar al Señor? ¿Deseas que la gloria sea para el Señor o deseas que la gloria sea para ti? ¿Deseas que tu nombre sea mencionado o que sea mencionado el nombre del Señor? ¿Deseas que la alabanza sea para Cristo o que tu nombre sea el que se alabe?
¿Deseas darle tiempo al Señor en oración y servir a la iglesia? ¿O deseas tomar el tiempo para tu carne? Porque la carne busca lo suyo. Amén. ¿Amas la palabra de Dios? ¿O amas la distracción? Televisión. En San Juan 6:66, muchos discípulos dejaron de servir al Señor y se tornaron atrás. Jesús les dijo: si quieren irse a ustedes también, a los 12. Y Pedro dijo: no, yo no me voy de aquí. Dice: tú solo tienes palabras de vida. Jesús le dijo a Pedro en Lucas 22:31: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y el versículo 32, hermanos, importante. Vemos la seguridad, hermanos, que nos da el Señor Jesucristo. Aleluya. Satanás me ha pedido para que te zarandee como a trigo, que te sacuda, que tu fe quiere sacudir tu fe. Dice: mas yo he rogado por ti, Pedro, que tu fe no falte. Gloria a Dios, aleluya. Dice: y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Quiere decir que Pedro iba a pasar esa prueba. Iba a pasarla, hermanos. Y cuando pensamos en esa tristeza de Pedro, ¿verdad?, que negó a Jesús, no pensemos que fue algo de que, ay, lloró y qué malo fui. No, hermanos. Eso era para pegarse un tiro. Eso era para pegarse un tiro. De ese tamaño se sentía Pedro, se sentía mal. Pero él llegó arrepentido al Señor. Pedro fue restaurado, hermanos, se convirtió en el gran predicador del primer siglo. Los primeros 12 capítulos de Hechos los domina, ¿verdad?, Pedro. El pecado, hermanos, y la culpa, lo que aprendemos es de que no trae verdadero arrepentimiento, el sentirse mal, el decir: Señor. Lo que trae el verdadero arrepentimiento es el amor al Señor Jesús. Amén. ¿Sí? Primera de Pedro 1:6 al 8 dice: ustedes no lo han visto, pero le aman. Nosotros también amamos al Señor. Y no lo hemos visto. Entonces, fueron estos dos hombres, dos discípulos, dos estudiantes. Uno amaba a Cristo, el otro odiaba a Cristo. Uno es santo, el otro es diablo, que se fue al lugar que él debería de estar, al infierno. El otro está en el cielo, a pesar de que los dos traicionaron a Jesús. Gracias sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo en sinceridad. Amén.